Qué bien nos lo hemos pasado en estas jornadas EFPA hacia la recuperación tras lo más duro de la pandemia. Por fin nos hemos podido reunir y debatir. Lo más importante lo van a ver ahora. El asesoramiento financiero en los últimos años ha experimentado en España y en el resto del mundo un crecimiento y una importancia grandes. Se ha juntado la necesidad regulatoria con la autorregulación que nosotros promovimos desde hace ya más de 20 años. El asesoramiento financiero en España se ha puesto a un nivel muy alto si comparamos con sus comparables europeos. El contexto de los últimos 2 años pues, ha supuesto un reto especial para el asesoramiento financiero porque hemos tenido que convivir con la pandemia en un entorno donde las inversiones, que es la materia prima con la que nosotros trabajamos, pues han pasado por una época de complejidad. ¿Cuál es el comportamiento de los clientes tras el COVID? ¿A qué retos se han enfrentado los asesores durante la crisis? ¿Y por qué la función de un asesor financiero nunca podrá ser digitalizada? Preguntas clave que intentaremos responder en la primera mesa de debate titulada Los clientes tras la crisis. ¿Qué ha pasado con la clientela y con nuestra relación con la clientela? ¿Qué elementos han cambiado, ¿no? durante estos meses? Yo creo que es innegable que el coronavirus, con lo que ha supuesto y supone, pues provoca y ha provocado y está provocando y provocará todavía efectos psicológicos, yo diría en todos, o por lo menos en muchos, en la mayoría de los clientes, de los ahorradores, de los inversores, de los asesores, de nosotros mismos. Regresaremos o retornaremos a la media, ¿no? Como dice Kahneman, probablemente más rápido de lo que pensamos desde el punto de vista de comportamiento. Lo que sí que es cierto es que estos meses que llevamos ya de sufrimiento con el coronavirus pues han permitido identificar muchas cuestiones, muchos efectos psicológicos y no solo psicológicos, en las personas en general y por supuesto en los clientes ahorradores y inversores. Vamos a analizar un poco la economía, cómo nos va a mediatizar en la nueva situación o en esta recuperación económica. En muy poco tiempo van a pasar muchas cosas, ¿no? Y hay una oportunidad enorme para que el sistema financiero haga de transición de este proceso de nuevo capital allocation en actividades que ganarán y actividades que perderán, y tenemos que conseguir que el sistema financiero se alinee para conseguir que esa transición se haga con el menor costo posible y con las máximas oportunidades para todos. Por otro lado, lo que estamos viendo también es que se van surgiendo evidencias de que no significa un deterioro en el rendimiento, sino que efectivamente inversiones sostenibles implican un menor perfil de riesgo o una mayor rentabilidad, ¿no? Cómo la tecnología de digitalización, las nuevas tecnologías financieras están afectando al sector. La digitalización ha acelerado muchísimos procesos en la última década, invariablemente en este último año y medio con la pandemia. Y la digitalización ha influido muchísimo en muchos cambios en el sector financiero. Ya no tenemos clientes analógicos, tenemos clientes digitales. Por tanto, tenemos clientes que debemos gestionar sabiendo que pueden utilizar herramientas digitales y que nos van a reclamar que proveamos nosotros también en nuestro asesoramiento de herramientas digitales. Por tanto, con esta digitalización del asesor financiero conseguiremos 2 ventajas. Una es el ahorro de costes. Estos costes que pues a veces nuestros clientes cada vez nos aprietan más en los márgenes, ¿no? Y por tanto, en los costes también debemos ser eficientes. Estas herramientas nos pueden proveer de eficiencia y, sobre todo, nos pueden proveer de mejor experiencia de cliente para nuestros asesorados. Luca Lazzarini, director de comunicación de Banco Mediolanum, como primer interveniente de esta segunda mesa. Que hay una variable fundamental que es la emoción. Dice nuestro queridísimo Kahneman que nadie puede escapar de la fuerza de las emociones. O sea, tenemos que dar por sentado que nuestros clientes están influenciados por sus propias emociones. O sea, esta bajada de todo el mercado a nivel mundial no pasa cada 24 horas, pasa cada 8 años, 15 años, 25 años. Un error ahí puede comprometer
una generación de ahorros. Tenemos también consecuencias de tipo financiero y probablemente la más importante de todas ellas tiene que ver con el enorme incremento del endeudamiento a nivel global que hemos experimentado como consecuencia de la pandemia. Y esto muy probablemente pues, va a significar que el entorno de bajísimos tipos de interés en el que nos hemos estado moviendo durante mucho tiempo y que probablemente es el aspecto o uno de los factores más importantes en el escenario que manejamos los inversores, pues este escenario es previsible que vayamos a tener que movernos en él durante un periodo de tiempo más prolongado de lo que a lo mejor habría sido el caso en una situación sin pandemia y sin este fuerte incremento de deuda que comentaba ahora mismo. Hay que pasar también un poco al escenario. ¿En qué escenario macroeconómico nos encontramos todos los inversores? Desde luego es un escenario de crecimiento, como hemos visto, pero en cierto modo incierto. Al situar los factores ESG en el centro de nuestras capacidades de inversión, buscamos ofrecer sólidos resultados financieros para nuestros clientes al mismo tiempo que contribuimos de forma activa a un mundo más justo y sostenible. Y aquí dos conclusiones. Una, que somos la primera generación que hemos conocido el problema que tenemos desde un punto de vista climático, de ESG y de sostenibilidad, pero también la última generación que seremos responsables o que podremos solucionarlo. Y vamos ya con la segunda mesa de debate que abrimos con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los sectores más afectados y los más beneficiados de la pandemia? ¿Cuál es la situación actual de la economía mundial? Y la tercera y última, ¿cómo nos van a beneficiar los fondos de recuperación europeos? Hemos debido asumir un hecho tan excepcional como una pandemia. Una institución como ESPA tiene la obligación de, en su primera reflexión, tratar de ver cómo ha afectado ese hecho a los asesores y cómo ha afectado a sus clientes. Pero si queremos hacer un buen análisis, de forma inmediata debemos de analizar y reflexionar cómo ha afectado la situación económica esta pandemia. Lo primero que se produce es una aceleración de las tendencias, digitalización, teletrabajo, la reducción del pago en efectivo y los pagos sin contacto, y luego el tema de la transición ecológica. ¿Qué dicen en un recentísimo de hace menos de un mes estudio que ha hecho el Banco Central Europeo sobre compañías líderes de qué es lo que más ha cambiado? Se ha acelerado las tecnologías digitales, tenemos que ser más eficientes, más resiliencia, cambio en el modelo de negocio, una proporción más alta de la población trabajará remotamente, cambios en el comportamiento de los consumidores, aumento de la concentración, cadenas de suministro cada vez más diversificadas, cadenas de suministro más localizadas. El plan de recuperación en la práctica va a ser menos de recuperación y más de transformación. La mayoría del dinero, de hecho, de los proyectos, van a llegar en 2021 al final, en 2022 y en 2023, cuando la recuperación ya se haya producido. ¿Cuál creéis vosotros que va a ser los proyectos hacia los que los inversores privados van a poder sumarse a este plan de recuperación? El tema de la sostenibilidad es transversal, pero además de eso, digamos, en cuanto a tendencia, nuestro equipo de gestión de Janus Henderson habla de la digitalización, electrificación y descarbonización. Para que se produzca un cambio real, tiene que haber dos componentes muy importantes. Uno, que el sector financiero lo apoye para la inversión, y dos, un cambio regulatorio. Bienvenidos a este segundo día de las jornadas de la Asociación de Asesores y Planificadores Financieros EFPA España. Nuestra figura, la figura del asesor financiero, se ha puesto claramente en valor. La labor que habéis realizado, todos que hemos realizado, ha sido imprescindible desde el punto de vista de los mercados. No me refiero solamente a haber acompañado a nuestros clientes, a haberle ayudado desde el punto de vista técnico para entender lo que estaba pasando, para entender la volatilidad. Todos hicimos un esfuerzo enorme por adaptarnos a la situación que vivimos, y digo que nos adaptamos, tuvimos que aprender y acompañamos a nuestros clientes, y cuando digo que nuestra labor fue imprescindible, lo digo no solamente a nivel personal con cada uno de nuestros clientes, sino también en el conjunto del mercado. Vamos ya a abrir la primera mesa de debate del día con las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las expectativas de los mercados? ¿Hacia dónde va la economía española? ¿Es posible que se estanque? ¿Cuál ha sido el comportamiento de los mercados en pandemia? ¿Y cómo les ha afectado la regulación legislativa? Atentos a esta mesa que va a moderar
Susana Criado. Yo quiero que en este próximo tramo pongamos el foco en el futuro. Alguna tendencia emergente interesante que hemos conocido, bueno, pues durante esta época post-COVID, y sin duda una de ellas es el aumento de la inversión minorista en los mercados, ¿no? Algunos empiezan a hablar de una nueva era, ¿no? Una nueva era basada sobre todo influida por el factor tecnología, ¿no? En mi opinión, las tendencias nos van a afectar de muchas maneras. En cuanto a esta ola, llamémosle tsunami, de sostenibilidad, esta será cada vez más preeminente. Pocas tendencias han sido abrazadas también por las distintas ideologías políticas que hay en el mundo, ¿no? Lo que nos exigirá sobre todo conocimientos y por tanto mucha formación. Tenemos 3 grandes temas que a mí me gustaría abordar. Uno de ellos es la inversión temática, el otro es Asia, que últimamente está bastante movidita, y el último, como no, la sostenibilidad. Estamos viendo en la parte de tecnología, que claramente ha sido una de las ganadoras, es que sobre todo el foco está puesto en tecnología americana. Aquí hay que romper una lanza a favor por Europa. Nosotros pensamos que en Europa hay muchas oportunidades por diferentes motivos. Es verdad que hay muchísimos proyectos, tanto en Europa como en Estados Unidos y en las regiones emergentes, de intentar acometer todos esos ambiciosos objetivos. Vamos a vivir una transformación absoluta en todo, en nuestros medios de transporte, en nuestros medios de consumir energía, de calentarnos, en nuestra agricultura y en nuestra ganadería, y sobre todo, y vuelvo a insistir, que como inversores, que es lo que somos aquí, ofrece una oportunidad bárbara, porque de cara al largo plazo vamos a ver una cantidad de oportunidades, una cantidad de inversión como nunca se ha visto para poder acometer, como digo, esos objetivos. Desde el punto de vista de inversión, yo creo que este periodo de confinamiento, este periodo de pandemia, ha sido un poco la prueba del algodón de la inversión temática. La renta variable geográfica más tradicional, Estados Unidos y Europa, ha sufrido reembolsos. La renta variable temática se ha visto entradas de dinero neto con importes importantes. Y esto ha sido sobre todo porque las rentabilidades han sido muy positivas. Nosotros pensamos que esta nueva economía doméstica, muchos de estos sectores, vamos a decir, muchas de estas tendencias, desde luego van a estar aquí para quedarse. Y esto lo enlazo con lo que nosotros llamamos o definimos como disrupción, o compañías disruptivas, es decir, todas aquellas que generan nuevos mercados o modifican mercados existentes, generando soluciones más ágiles, más eficientes, más baratas y más rápidas. Otro gran asunto es China. Voy contigo, Álvaro. ¿Qué pasa y qué estáis viendo en la China post-COVID? Desde JP Morgan nosotros lo que claramente ha sido un año malo para China. Ha caído el mercado, pero debido principalmente a esa regulación que el mercado lo entendió como intervencionismo, que lo es, y bueno, pues aquellas compañías que todos tenemos en mente que son las más grandes, pues han sufrido, ¿no? Pero realmente, si vemos esas medidas, están encaminadas a que el mercado vaya evolucionando y se vaya occidentalizando, ¿no? Se volcó mucho interés en Asia, se tomó mucha posición en Asia. Asia dio unos resultados bárbaros, es decir, que también es verdad que luego recompensó, y ahora mismo lo que parece que está haciendo un poco es empezar a ajustarse. También no existen oportunidades para invertir fuera, y no nos olvidemos que invertir en región asiática o en emergentes no es solamente renta variable, sino también podemos invertir en la renta fija asiática. ¿Qué papel ha jugado el asesor financiero ante la incertidumbre de los intereses por el COVID? ¿Qué retos deben plantearse los asesores para convertirse en los mejores? ¿Y cómo ha de ser un asesor financiero para convertirse en imprescindible? Unas cuestiones que vamos a responder ya con la última mesa de debate. Por supuesto, la bienvenida a esta cuarta mesa a Tino Prat y a Elena Torras. En un entorno tan terriblemente volátil, pues lógicamente, si hay peligro, lo primero que sucede, la primera emoción del mamífero es el miedo. Y delante del miedo tenemos dos opciones, o parálisis o huida, y eso es lo que hace el dinero, porque el dinero es muy cobarde. Startup, por definirlo y por centrarlo un poco, ¿es cualquier empresa de nueva creación?
Cualquier empresa que se crea no es una startup. La startup tiene unas características muy concretas, y es que son empresas que nacen para crecer con una velocidad exponencial, no orgánica, que tienen un componente tecnológico y que quieren cambiar, revolucionar o generar, disrumpir, ¿no? un sector. Pues no cualquiera que monta un negocio está montando su startup como lo conocemos en nuestro sector. Y en este punto pedimos la presencia aquí en el escenario de Carlos Tusquets, presidente de honor de FPA España, que va a cerrar estas jornadas. Quien realmente somos importantes en el sector financiero somos nosotros, los asesores financieros. Valorémonos y pongámoslo encima de la mesa. Os deseo a todos muchísima felicidad y muchos éxitos en este año y nos vemos en Madrid. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.